Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Dios les bendiga en este hermoso domingo que nos regala el Señor para venir a congregarnos y para poder escuchar de su palabra, alabar su grandeza. Tener un tiempo en donde podemos contemplar con gratitud todo lo que Él nos da durante la semana, ¿sí? Y hemos vivido en un tiempo de dificultad en este último tiempo, año y medio, casi 2. Y eso nos ha demostrado de que nadie está ajeno al sufrimiento, ya sea corporal, espiritual o material. Todo ser humano está expuesto a cualquier momento de dolor que puede llegar a él de manera evitable o de manera inevitable. Evitables pueden ser las decisiones que tenemos que tomar, pero a veces tomamos malas decisiones y entonces nos llega el dolor de manera evitable. Pudimos evitarlo, pero tomamos una mala decisión y llegó el dolor. De manera inevitable, no podemos hacer nada, la soberanía de Dios lo permitió, podemos decir, si creemos que Él tiene todo el control de las cosas, ¿verdad? O una segunda, tercera persona lo provocó, de manera inevitable llegó. Ahora, a lo largo de la historia de la Biblia podemos encontrar historias tristes, personas que pasaron por momentos de dolor, pero muchos de ellos salieron de esta situación, salieron con la ayuda de Dios, con la ayuda de otras personas. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que quiero tener como texto en esta mañana, el autor, el apóstol Pablo, era una persona que conocía lo que era pasar por el sufrimiento. Ese sufrimiento podía ser físico y espiritual a causa del evangelio. Y a pesar de pasar por turbas que lo atacaron en Éfeso, naufragios de alta mar, hambre, enfermedad, prisión, invita a los cristianos a buscar una consolación en el Señor. Esa consolación llega al ser humano mediante la confianza de que Dios puede obrar a través de personas alrededor del doliente, como también a través de la intervención divina del Espíritu Santo. El apóstol Pablo plantea 4 motivos por lo cual pasamos por sufrimientos y recibimos la consolación, y esos 4 motivos son los siguientes: para consolar a otros, para ser consolados por Cristo, para depender plenamente de Dios y para orar por otras personas. Si nos situamos en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 3 al 11, vamos a leer esta parte de la carta del apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas,
de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 4 motivos para ser consolados o motivos del sufrimiento. En primer lugar, es para consolar a otros. El sufrimiento que pasamos y al cual, mediante el cual acudimos al Señor, es para recibir la consolación del Señor. Pablo inicia esta sección de la carta presentando a Dios como el Padre de la misericordia y consolación. Él tenía suficientes experiencias, conocía bien a Dios, ¿verdad? Y por esa razón, Él lo presenta como Padre de misericordia y consolación. Sabemos que la gracia de Dios es dada a toda persona gratuitamente, pero también a pesar de nuestras dificultades que pasamos, muchas veces por nuestras malas decisiones, Dios está dispuesto a darnos de su consolación. Cuán importante es para cada cristiano conocer a Dios en todas sus características. Pablo lo presenta en esta parte como Padre de misericordia y de consolación. Si conocemos a Dios, que es un Dios misericordioso, podemos acercarnos a Él. Tendremos la certeza de que Él nos va a oír, ¿verdad?, cuando necesitamos. Y también cuando estamos pasando por situaciones difíciles, sabemos que Él es el Padre de consolación, entonces podemos acercarnos a Él, porque Él nos va a consolar. Las aflicciones que nos toca vivir como seres humanos pueden ser en distintas áreas de la vida y por razones distintas, como estábamos diciendo, pero mayormente llegan de manera evitable o de manera inevitable. Llegan a veces, pero a veces llegan porque nosotros lo permitimos o a causa de nuestra. Pero Jesús nos dejó un nuevo mandamiento basado en el amor, dando realce al cuidado que se le debe al prójimo, pidiendo a que se amen unos a otros. Juan 13:35. Por eso la importancia de consolar a otros, porque yo veo que para Dios, mi hermano, mi prójimo es importante. De igual manera, para mí tiene que ser importante amarle a Él, y por esa razón va a estar en mí consolarle. El apóstol Juan en sus cartas exhorta a todo cristiano a amar al prójimo como demostración de vivir una vida entregada a Dios. Primera de Juan 4:20. Aquel que conoce a Dios y aquel que dice que ama a Dios, que ame a su hermano. Entonces, el punto de partida para consolar a los demás es el amor de Dios que reina en nuestra vida, en mi vida. Si yo amo a Dios, si yo amo a mi prójimo y lo veo doliente, yo voy a sentir por él compasión. Yo voy a amarle y voy a acercarme para ofrecerle mi consolación. Esto demuestra el interés que Dios tiene por el bienestar de cada persona creada a su imagen, esperando que cada uno de nosotros consolemos en los momentos difíciles a cada persona. Aún a aquellos de corazón duro delante del Señor, Pablo llama a demostrarle amor y consuelo toda vez que demuestren arrepentimiento. 2 Corintios 2, 5 al 11. Pablo dice el título que le da Reina Valera, Pablo perdona al ofensor. Y probablemente ese ofensor es el que aparece en 1 Corintios, en donde dicen, ustedes en la congregación, sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Pero sin embargo,
después de ser tan duro con él, en 2 Corintios, él dice, ustedes ya no le provoquen más esa aflicción a él, sino que recíbanlo en amor, consuelen sus amarguras. Entonces también es un llamado para nosotros como hijos de Dios, ser consuelo a las personas que vienen demostrando un arrepentimiento en nuestro entorno. De igual manera, llama a sus seguidores a mostrar misericordia y amor con todos. Mateo 9:19, donde cita Miqueas 6:8. Lo que yo espero, dice Jehová, que tú hagas a favor de mí, amar misericordia. Amor, justicia, misericordia. Amar misericordia es lo que Dios espera de cada uno de sus seguidores. Dios nos consuela para que cada uno de nosotros devolvamos ese favor con el prójimo que lo necesita. En este tiempo de dolor en donde muchas personas han pasado por sufrimientos, o estamos pasando, o pasaremos, es un llamado a la iglesia de extender el brazo de consuelo a esas personas. Segundo motivo del sufrimiento es para ser consolados por Cristo. Versículos 5 al 7, en donde dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por Él mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, para ser consolados por Cristo. La vida cristiana en este mundo tiene sus aflicciones, conocidas como las aflicciones de Cristo. Este apóstol Pablo fue confrontado por el mismo Jesús en el camino a Damasco, significando de que Cristo también sufría por las persecuciones que sufría su iglesia. ¿Qué le dice a Pablo en camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo mismo estaba persiguiendo a Cristo mismo y es confrontado por el dueño de la iglesia, demostrándome a mí de que Cristo siente el mismo dolor, la misma persecución cuando sus hijos aquí pasan por momentos difíciles. Quizás no estamos viviendo lo que vivieron los cristianos del siglo I, una persecución armada, una persecución de vida o muerte. Pero de repente en el trabajo, de repente en nuestro entorno, sufrimos burlas, pasamos por momentos de vergüenza, porque se nos ríen, porque nos dicen esto y aquello. Pero sin embargo tenemos en cuenta de que Cristo es el dueño de la iglesia. Y sin darse cuenta, muchas personas están persiguiendo al mismo dueño de la iglesia. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos de consolación de Dios. El ejemplo de Agar en el desierto, la madre de Ismael, ¿sí? Dios le consoló proveyendo agua, ¿verdad?, en un momento de aflicción porque veía que su hijo se moría de sed. El ejemplo de Ana, no podía tener hijos y sufría afrenta. Dice que cada año que iban al templo a ofrecer sacrificios, para ella era el peor momento. Dios le consoló. Otro ejemplo es Josué, cuando el pueblo quedó sin líder. Jehová le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú te levantarás y harás pasar el Jordán a este pueblo. Y así como estuve con mi siervo Moisés, así yo estaré contigo. Son palabras de consuelo en medio de la desazón. El pueblo no sabía más qué hacer, no tenía más líder. Sin embargo, Dios ofrece consuelo. Dios ofrece consuelo. Juan el Bautista en sus últimos días, después de haber anunciado el mensaje de la llegada del Mesías, estando en la prisión, entró
en una crisis dudando de que realmente había anunciado el mensaje correcto. Había anunciado el mensaje correcto porque estaba a punto de morir, estando en la prisión. Y manda, dice, a 2 de sus discípulos a ir a preguntarle a Jesús y a decirle: ¿eres tú realmente el que iba a venir, el que tenía que venir? ¿Eres el Mesías realmente? Y Jesús no le dice sí ni no. Para aumentar el dolor, no sé, y la duda dice: los cojos andan, los ciegos ven. Ha llegado el tiempo del reino de Dios a las familias del mundo. Otro ejemplo de consolación es Jesús en sus últimas horas. Cuando oraba al Padre y le decía: pasa de mí esta copa. Sin embargo, Dios guardó silencio y le mandó un ángel, dice, para darle fuerzas. Lo consoló de esa manera. Y último ejemplo, hay muchos, ¿verdad? El caso de Juan el Bautista. De Juan, el apóstol Juan en Patmos, en la cárcel de Patmos, el Apocalipsis, dándole el mensaje de esperanza del Apocalipsis a todos aquellos que esperan la venida del Señor. De alguna manera llegó la consolación a ellos. Dios no desatendía las necesidades físicas y emocionales del ser humano, como en el caso del profeta Elías. Después de una gran victoria frente a los profetas de Baal, cuando Jezabel dice: así como hiciste con mis profetas, yo haré contigo. Entonces el profeta de Dios huye por temor. Después de una gran victoria, huye. Era humano. Se sintió, dice parte de la palabra, sintió y dijo: me quiero morir. Entró en una gran depresión. Sin embargo, Dios lo despierta y le dice: come. Atendió sus necesidades físicas. Y después caminó 40 días, encontró una cueva y se metió ahí. Y ahí Dios le habló. Después de estar en un tiempo de gran afrenta, de gran desconsuelo, de gran depresión, después de una gran victoria, Dios atendió sus necesidades físicas. Podemos ser consolados por Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos conoce. Dios está dispuesto de ayudar a cada uno de los que confían en Él, sea cual fuera la situación en donde necesita una intervención divina. Hebreos 4:16, el hermano estaba leyendo al inicio. Entremos pues confiadamente, dice, ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a entrar a su presencia, a permitir ser consolados por Él. En medio de las aflicciones y el desconsuelo, la Biblia nos invita a permitir que Dios sea el consolador, confiando en la promesa del Espíritu Santo que Cristo dejó para todos sus discípulos. Dios consuela al profeta Isaías prometiéndole su presencia en todo lugar y en toda situación que le tocara vivir, diciéndole que estará con él. Isaías 43:2. Si pasares por las aguas, no te ahogarás. Si pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Son promesas de que Dios iba a estar con él. Y son promesas para todos nosotros también. Quizás no como ocurrió en los primeros siglos de la historia, pero es un desafío para cada cristiano tomar la cruz diariamente y seguir a Cristo. No podemos estancarnos en el dolor, en las aflicciones. Dios ofrece la salida. Y en medio del sufrimiento, permitir que el Espíritu Santo consuele toda aflicción que puede llegar a nuestras vidas, confiando en las promesas de la Biblia, para ser consolados por Cristo. Tercer motivo del sufrimiento es para depender plenamente de Dios. Versículos 8 al 10 dice:
Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Para que no confiemos, dice, en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita de los muertos. El escritor de esta carta sufrió muchas penalidades a causa del Evangelio, hasta el punto de casi perder la vida. Según de Corintios 11, 23 al 27, él cuenta una experiencia dolorosa. Esto causó en él poner su mirada en el galardón que le esperaba en el cielo, sabiendo que en cualquier momento podía perder su vida por predicar a Cristo. 1 Corintios 15, 51, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, expresa su esperanza del galardón eterno. Cuán importante es para el cristiano reconocer sus limitaciones y empezar a depender de Cristo. En uno de los 7 yo soy de Cristo que aparecen en el Evangelio de Juan, específicamente en Juan 15, 4, Jesús se presenta como la vid verdadera. El lema de nuestra congregación este año. Y en donde dice que apartado del árbol principal, que es Jesucristo, la rama no puede llevar fruto. El cristiano no puede llevar fruto si está apartado del Señor. No es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Hay otra palabra del salmista, donde él expresa su confianza en la intervención divina, de depender plenamente de Dios. El Salmo 40, 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pues puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Depender de Dios en ocasiones significa ceder lo que humanamente esperamos recibir de Él. Como quizá el apóstol Pablo deseaba ser liberado de sus sufrimientos. Habrá cosas que nunca entenderemos porque los caminos de Jehová no son como nuestros caminos, pero podemos entender y tener la certeza que si estamos de verdad en la voluntad de Dios, Él hará lo que mejor nos quede a nosotros. Isaías 55, 8 y 9 es la promesa que Dios da al profeta. Cuarto punto del propósito del sufrimiento. Cuarto propósito es para orar unos por otros. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Para orar por otros. El cuarto propósito del sufrimiento, del dolor. Santiago recomienda en su carta a tener una rendición de cuentas con algún hermano con el propósito de entregar delante de Dios toda situación a través de la oración. Santiago 5:16, en donde dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad, porque la oración del justo puede mucho, dice. De repente no sean ofensas verbales o la situación, ¿verdad? De repente sea una dolencia, una preocupación que tenemos. Santiago nos invita a tener una persona de confianza a la cual rendirle cuenta, a la cual contarle, y para orar confiadamente al Señor.
La iglesia como congregación puede asumir el rol de orar por una situación específica, como la situación de angustia que estaba pasando Pedro en la cárcel después de la muerte de Jacobo. Hechos 12:15, en donde dice, Pedro estaba encarcelado y la iglesia fervientemente seguía orando por él. Y Dios obra una liberación a través del ángel. Es liberado Pedro y después no es encontrado por Herodes. Pablo mismo, estando preso en Éfeso, pide la oración de los hermanos, creyendo que eso ayudará a su pronta libertad, pero a la vez preparado para la muerte. Filipenses 1, 19 y 20, en donde dice que él confía que pronto será libertado. Le pide que ore en la iglesia, pero también dice que él estaría preparado para afrontar la muerte. También es importante recordar que Santiago insta al creyente a ir más allá de la oración por el hermano en necesidad, pidiendo que este afecto sea demostrado con una obra de ayuda a favor de aquel que pasa por una necesidad. Santiago 2:15. ¿De qué sirve, dice, si tu hermano tiene frío, le falta ropa, y tú le dices, vení, voy a orar por vos, y no le das? El famoso capítulo de que la fe sin obras es muerta. De nada le sirve a esta persona, dice, que tiene necesidad de abrigo, y vos le venís y le decís, voy a orar por vos. Por eso Santiago insta también de que la oración tiene que ser acompañada con un hecho. Juan también escribe que la mejor demostración de amor a Dios es amando al prójimo que está al lado, dando para su necesidad cuando sea posible, y recordando que es mejor amar con hechos más que con palabras. Primera de Juan 3:17 al 22. La oración no precisamente sirva para salir airosos de una situación crítica, pero puede ser de fortaleza para aquel que está atravesando una situación difícil. Aparte de eso, estar abiertos a consultas con profesionales que pueden ayudar en los procesos de dolor. Toda ayuda al prójimo demuestra que el amor de Dios reina en la vida del creyente. Hay veces que se necesita una intervención médica o una intervención clínica en estados de depresión. Y como hijos de Dios no podemos estar ajenos o en contra de esto, porque hay gente preparada para ayudarnos también. No digo que no creo en el poder de Dios, yo creo, pero hay partes clínicas también en donde necesita la intervención de un profesional, para que no te quedes con ese dolor, con ese sufrimiento. Queridos hermanos, para llegar a una conclusión, puede que alguna persona haya pasado por tiempos dolorosos, otra esté pasando, otra va a pasar. Pero es ahí donde la palabra de Dios alienta al cristiano a buscar consolación. A buscar consolación. La experiencia del salmista describe la consolación de la siguiente manera: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmos 94:19. No estaba ajeno al desconsuelo, al sufrimiento del salmista, pero tenía una confianza y permitía que Dios lo consolara, sea cual sea la situación que le estaba pasando. Un recordatorio que deja el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17 al 18, donde dice que la tribulación momentánea que puede pasar a un cristiano no se puede comparar a la gloria venidera en el cielo. Y Juan nos recuerda cuando escribe el mensaje final. Apocalipsis 7, 16 y 17 dice: ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y hermanos, si pasamos por momentos de desconsuelo,
Cristo mandó al Consolador para que otros también tengan su parte de consuelo a través de nuestras vidas, para que podamos depender plenamente de Dios y para que la comunidad y los hermanos oren por esa dificultad. Y si es necesario, como le estaba diciendo hace poco, recurrir a la parte clínica, hagámoslo también, dando lugar a buenos profesionales que pueden ayudarnos. En este tiempo de dificultad que han pasado muchas familias de nuestro país y del mundo entero, familias de nuestra comunidad, quizás llevamos años con un dolor, con una situación que cada vez nos afecta. Sin embargo, nunca le hemos entregado al Señor, nunca hemos buscado de liberarnos de ese tiempo, de ese dolor. Dios nos invita en esta mañana a entregarle todo a Él. Nos ponemos en pie para una oración. Quizás haya una necesidad de oración que podemos traerlo después en el momento de la Santa Cena. Pero el Señor nos invita a vivir la vida eterna, gran parte de la vida eterna acá en la tierra. Y así como en el siglo I la iglesia padecía de persecuciones armadas, de vida o muerte, en este tiempo muchas familias están pasando por situaciones de desconsuelo, la cual Dios quiere obrar su ayuda, quiere levantarnos, quiere alentarnos a seguir adelante y a poner la mirada en el galardón eterno, que sobrepasa todo sufrimiento, toda angustia, a la cual no estamos ajenos en esta tierra. Padre del cielo, en esta hora, hoy traemos nuestras vidas ante ti. Hoy yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor, sabiendo que humanamente el dolor, el sufrimiento puede llegar, está latente. Pero, Señor, tus promesas son grandes, tus palabras son grandes. Tú nos llamas, Señor, a rendirnos completamente a ti. Y, Señor, tu gracia nos cubrió en el dolor del pecado, nos levantó, nos rescató. Y, Señor, tu consolación llegó a nuestro corazón en angustias. Oh Dios, en esta mañana tú nos consuelas para consolar a otros. Tú, Señor, permites el dolor para que busquemos tu presencia, Señor. Busquemos a los demás también. Tú, oh Dios, obras consuelo cuando dependemos plenamente de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti. Mi Dios, en este tiempo, si hay necesidades, tú obres de acuerdo a tu voluntad. Tú confortes nuestros corazones, Señor. Y hoy, al sentarnos a la mesa, podamos ser una familia en donde podamos sanar nuestras heridas, podemos tener en cuenta las necesidades del prójimo y podamos, Señor, demostrar de tu amor en nuestras vidas, Señor.